La dramática vida del insigne poeta Rubén Darío no estuvo exenta de infortunios en su última etapa de vida. Con los embates de su enfermedad y la pobreza, tuvo que regresar a su patria 4 meses antes de su muerte, hace 100 años. Carlos Daniel Jarquín nos cuenta qué le tocó pasar a nuestra máxima gloria en su último año de existencia. Era el año 1914. Darío había salido ya de París, donde quedó sin empleo. Residía en Barcelona, donde entregó su última obra poética de importancia, titulada Canto a la Argentina y otros poemas, que habría escrito años antes por encargo del diario La Nación, periódico con el que colaboró hasta en su última etapa de vida. El poeta estaba muy enfermo y sufría de alucinaciones. Al estallido de la Primera Guerra Mundial, partió para América, con la idea de defender el pacifismo para las naciones americanas. Darío sale sin nada, sin dinero, con el pasaje del barco transatlántico que le regaló la compañía transatlántica española, y llega a Nueva York en noviembre de 1900, el 12 de noviembre de 1914, y cuando llega, bueno, comienza el frío, comienza el otoño y el invierno. Rubén Darío sufrió los embates del invierno neoyorquino, además de la pobreza en que se encontraba. A comienzos del año 1915, leyó en la Universidad de Columbia uno de sus últimos grandes poemas, titulado Pax. Es uno de sus poemas importantes, digamos, donde él plantea una posición poética, literaria y política ante la guerra que está destruyendo a la humanidad. Lo lee en una de las principales universidades de Estados Unidos. Algunos dicen que había un auditorio lleno, otros dicen que el auditorio era pequeño, es decir, que había poca gente. Pero la verdad es que el hecho de haber llegado a ese espacio académico y haber leído su poema y dado sus comentarios, breves comentarios iniciales, eso de alguna forma lo anima a Darío, porque es lo que realmente a Darío le gusta hacer, digamos, compartir su poesía. Su poema apareció publicado en los principales diarios de Centroamérica. Las opciones en Nueva York para Rubén Darío eran casi nulas, y el único país que le ofreció acogida en aquella situación difícil en la que se encontraba el poeta fue Guatemala, irónicamente protegido por su antiguo enemigo, el general Estrada Cabrera, que luego Darío reconocería sus atenciones. Estrada Cabrera, que quiso aprovechar la fama de Darío en su reelección presidencial, y además cobrarle a Darío ciertas críticas que le había hecho en 1910, cuando Darío criticó a Estrada Cabrera por haber apoyado la salida de Zelaya de Nicaragua. Rubén Darío permaneció 7 meses en Guatemala y hubo razones que lo motivaron a volver a su tierra natal. La primera, instado por el primer arzobispo de Managua, José Antonio Lescano, el cual se comunicó con el arzobispo de Guatemala para persuadir a Darío de aceptar el recibimiento en aquel país de su aún legal esposa, Rosario Murillo. Lo cierto es que Rosario Murillo llega a Guatemala en julio y permanece con Darío entre julio y noviembre de 1915, acompañando a Rubén Darío, cuidando a Rubén Darío, y hay que reconocer los méritos de Rosario Murillo. Otro de los motivos que instó a Darío a volver a Nicaragua fue la visita que le hiciera su hijo mayor Rubén Darío Contreras en su lecho de enfermo, quien lo persuadiría a regresar junto a Rosario Murillo a su tierra natal. Y su propio proceso personal, donde Rubén Darío se siente ya muy decaído, sin opciones, sin posibilidades de hacer nada, con su genialidad apagada, con su cuerpo deteriorado, con su economía en el piso. ¿Qué otra opción le queda? Tiene que regresar a Nicaragua. Rubén Darío estaba consciente, como él mismo dijo, que regresaría al cementerio de su pueblo natal. En noviembre de 1915 se embarca hacia Nicaragua, el país que lo vio nacer.